¿cómo están? Que el Señor las bendiga. A cada una de ustedes, que las bendiga, que las abrace, que les haga sentir de ese amor perfecto e inigualable que Él tiene para con nosotras. Yo me voy a presentar, mi nombre es Rosy Yampa, pertenezco al equipo de Sanidad de Corazón. Soy de la República Argentina y hoy tengo el honor de venir a servirle al Señor para que juntas aprendamos a sanar nuestro corazón. Esto es algo que llevamos día a día cada una de nosotras. Acá no importa cuántos años llevemos en el ministerio o cuántos años llevemos también conociendo a Jesús, la sanidad de nuestros corazones día a día, y lo mejor que hemos podido hacer es decir, sí, yo quiero ser sana, porque todo empieza por nosotros, es una decisión, son decisiones que nosotros tomamos, y así como tomamos malas decisiones, la mejor decisión que podemos tener es sanar nuestro corazón a los pies de Cristo. Y hoy estamos aquí para sanar juntas en el nombre de Jesús. Oro en el nombre de Jesús para que cada una de ustedes tome lo bueno, deseche lo malo en el nombre poderoso de Jesús, que nuestra internet, la de cada una, esté conectada, que podamos juntas comenzar en este día y terminarlo todas conectadas en el nombre de Jesús. Y bueno, vamos a comenzar. Ya después de las presentaciones, vamos a comenzar este precioso taller que se llama Sanando Raíces. Muy bien. Ahí está. Se llama entonces este tercer día Sanando las Raíces que atan. ¿Cuántas cosas nos atan, no? Bueno, hoy vamos a desatarlas en el nombre de Jesús. Si ya tienen su lapicera, perdón, me olvidé de decirles, cuadernito en mano, lapicera y espada, para que juntas podamos ver esta palabra y sanar en el nombre poderoso de Jesús. En Hebreos 12:15 dice, cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Vieron que dice y envenene a muchos. No estamos hablando solamente de nosotros. Dice, muchos llegamos a este taller en medio de ruinas emocionales, con hogares colapsados, promesas quebradas y sueños enterrados, bajo el dolor. Pero las ruinas no son el final. Esa es la buena noticia, que este no es el final. Dios es especialista en restaurar desde el polvo, pero antes de levantar algo nuevo. Él expone y arranca lo que ha causado el derrumbe, las raíces ocultas. Yo me acuerdo que cuando comencé mi proceso, yo lo llamo mi proceso porque yo conozco al Señor desde que tengo 16 años, hoy tengo 47, pero realmente lo conozco desde hace 5 años atrás. Yo me recuerdo que de la única manera que presté atención al Señor fue cuando se derrumbó mi vida a través de la separación con mi esposo. Yo vivía en una nube pensando que yo tenía una vida sumamente perfecta, que yo era perfecta, que el orgullo que yo sentía me hacía sentir mucho mejor que los demás, pero a la vez también me sentía poco amada. Fíjense cuán herida podía estar, ¿no? Y yo creía que todo era perfecto para mí. Y cuando todo esto se derrumba, yo me acuerdo exactamente el día en que yo toqué fondo, como decimos algunas, el día en donde todo esto se desmoronó y cayeron todas esas paredes que había construido con sueños sumamente sin zapata, por decirlo, porque la viga que va debajo, que es la que sostiene, esa viga yo no la tenía. Yo recuerdo que llegaron noticias muy feas cuando ya mi esposo ya no estaba en casa, y yo me acuerdo que quedé de rodillas en el comedor de mi casa. Mi casa es muy chiquita, pero gloria a Dios por mi casa. Y recuerdo que una voz audiblemente habló conmigo en ese momento y me dijo, yo estoy aquí. ¿Es sí o es no? Y yo recuerdo que yo sabía que el que me estaba hablando era el Señor. Y yo dije sí. Y en medio de ese dolor, el Señor hizo que yo escuchara su voz. Realmente hizo que yo prestara atención a lo que Él me estaba diciendo. Con un corazón sumamente lastimado, sumamente roto, sumamente alterado, porque no solamente venía del que sentía yo el fracaso de mi vida,
sino que yo venía desde ya mi nacimiento sin tener un papá presente, y en vez de tener un papá tenía dos, uno que me dio el apellido y el otro que me engendró. O sea, imagínense las heridas que yo traía desde que yo nací. Y mi mamá siempre me decía, amo a mi mamá y la bendigo en el nombre de Jesús, pero ella me decía, yo te conté la verdad. Y yo con esa verdad no sabía qué hacer, porque tenía un papá por un lado y tenía que mentir a los demás y decirle viví una mentira durante muchos años de mi vida con el tema de mi identidad aquí en la tierra. Así que imagínense lo herida que yo venía. Imagínense las raíces que yo traía en mi vida, y después colapsa mi matrimonio. En un momento en que yo nunca pensé que iba a pasar, porque yo no lo tenía calculado, ni siquiera veníamos de una crisis o no, fue de un día para el otro. Entonces, dicen, estas raíces pueden ser abandono, traición, orgullo. A ver, voy a correr para acá. Dice, pactos inconscientes como nunca más confiaré en un hombre, no valgo nada, siempre seré rechazada, patrones heredados, infidelidad, manipulación, dependencia emocional. Y a eso es lo que yo voy. Cuando todo esto va pasando, todo el tiempo era sentirme sumamente no amada, no me sentía amada, no me sentía querida, no me sentía valorada, siempre rechazada, y entonces yo sentía que no valía nada, o sea, realmente, y al irse mi esposo yo sentí, no valgo nada, no soy nada, porque no sirvo ni para ser mamá, porque tampoco era una buena mamá, o sea, tampoco era una mamá que en ese momento mis hijos pudieran reflejar el amor, que yo pudiera reflejar el amor de Cristo que supuestamente yo conocía. Dice, Jesús viene no solo a consolar, sino a liberar el corazón del terreno que impide florecer. Gloria a Dios, porque yo tenía un terreno sumamente lleno de piedras. No había tierra, era piedras, pues esas piedras, cada una de esas piedras eran las heridas que habían causado en mí, todo el daño que me habían hecho desde el momento en que me engendraron. O sea, yo nací de una infidelidad. Así que imagínense, seguramente calculo, mi mamá no me lo quiere decir bonita, pero yo calculo que no le ha haber sido muy bueno para ella enterarse que estaba embarazada de mí. Y si bien la amo a mi mamá, porque es cierto, ella nunca me mintió, pero eso causó mucha herida y causó mucha dependencia emocional. Yo dependía que otra persona me amara para yo poder estar bien. Y eso era sumamente malo para mi vida. Ya después con el tiempo lo entendí. Gloria a Dios por eso. Dice, hay ruinas que están vivas por dentro porque hay una raíz que las alimenta. A veces no entendemos por qué repetimos los mismos errores, por qué reaccionamos con rabia o frialdad. La raíz está viva aunque la herida parezca vieja. O sea, es así, chicas. Yo venía en un momento en donde si me hablaban algo que a mí no me gustaba, yo erupcionaba y me largaba a llorar. O sea, me enojaba de tal manera que terminaba llorando del enojo porque yo debo haber querido matar a la persona con la que me enojaba. Y venía con un corazón sumamente roto y lastimado porque yo si me decían algo, quizás no contestaba, no reaccionaba, pero por dentro era desear lo peor para la otra persona. Y muchas veces decía que había perdonado, porque yo creía haber perdonado a mi mamá por toda esta historia que me contaron y por toda la vida de mentira que tuve que vivir con uno y con otro papá, porque amé a ambos papás, en el nombre de Jesús, los amé y espero en el día de mi partida poder encontrarme en la eternidad junto con Jesús y con ellos dos. Pero eso no significaba que yo no venía herida. Entonces, por ahí también actuaba con frialdad. Cuando venían que alguien me contaba que había tenido problemas, que su esposo lo había engañado, se habían separado, yo, bueno, te importa, si vos sos hermosa, tenés que, lo mismo que nos dicen a nosotros ahora, nosotros nos duele, ¿sí? Entonces y a veces venían cosas que yo decía, bueno, ya perdoné, y cuando me daba cuenta, yo después me di cuenta que no había perdonado nada, no había perdonado a mi mamá, no había perdonado a mis papás, venía con esas heridas viejas y por eso causaba esa dependencia emocional sobre otras personas, a veces hasta de mis propios hijos. Yo dependía de que si mis hijos me glorificaban o no, o sea, y estaba totalmente herida. Dice, lo que no sanamos se hereda o se repite. En mi familia el patrón de la separación y del divorcio es sumamente repetitivo desde hace muchos años.
de la infidelidad desde hace muchos años, porque la historia que la sé es desde mi abuela, y mi abuela había abandonado a mi mamá de bebé para irse de su casa, mi mamá con mi papá y así, o sea, si bien yo no repetí el patrón de infidelidad, pero sí le era infiel al Señor, hoy entiendo todo eso, pero sí venía con unas heridas terribles por ejemplo, también de autosuperación. Yo, por ejemplo, mi mamá nos hizo entender que no necesitábamos de un hombre para nada. Entonces, ¿qué pasa? La figura masculina, la figura del varón, para mí era nada, lo mismo que la nada, también es una herida. Dice, Dios no quiere un parche, Dios quiere reconstruir desde los cimientos, desde lo más profundo. O sea que el Señor no te va a sanar de ahí, de por arriba nada más, y va a dejarlo. No, el Señor quiere sanarte completamente. Pero ¿qué necesitas para sanar? Realmente entregarle tu corazón. Y miren esta historia que la leí como 2 o 3 veces esta semana preparando el tema, si bien uno las conoce, ¿no? Porque ha leído la palabra, ha escuchado prédicas, pero lo leí en varias, la leí en dos, en realidad la leí en la Reina Valera 1960 y la leí en la Nueva Traducción Viviente. La historia de Gedeón. Así que ahí anoten, porque esa es tareita para poder leerla. Jueces, Jueces 6, perdón, del 1 al 16. Yo leí todo el capítulo de Jueces 6 porque me atrajo la historia y quería terminarla. Pero la pueden leer Jueces 6, perdón, del 1 al 16. Acá nos cuenta que el pueblo de Israel vivía en ruinas. Cada vez que sembraban algo, venían los madianitas, se los robaban todo. No solo eran ruinas económicas, sino ruinas emocionales y espirituales. La gente se escondía en cuevas con miedo, sin esperanza. Claro, en ese tiempo, cuando todo lo que ellos tenían, venían los madianitas y se los robaban como si fueran, no me sale la palabra, el bichito que se come absolutamente todo, y los dejaban sin nada. Todo lo que ellos habían podido hacer y tenían sus animales, lo que fuera, ellos venían cada tiempo y venían y se llevaban todo. Entonces, ¿qué hacían? Se escondían en cuevas. ¿Para qué? Para que no los vieran y no les quitaran sus cosas. Y en ese grupo de personas estaba Gedeón, escondido, trillando trigo en un lagar, un lugar cerrado donde nadie lo veía. Lo hacía en secreto, con miedo de que también les robaran lo poco que tenía. Gedeón, cómo se veía él a sí mismo, ¿no? Él se veía con el miedo, vivía huyendo, no quería enfrentarse al enemigo. Él siempre vivía escondido, siempre se escondía. Inseguridad, se veía pequeño e incapaz. Yo soy el menor de la casa, porque Gedeón era el menor de su casa, y su familia no era adinerada como las demás familias, era la más pobre. Una herencia rota, venía de una línea familiar que levantaba altares a ídolos, y su historia tenía raíces de idolatría, opresión y baja identidad. Ahora, si yo te digo todo esto y lo pones en la vida, ¿no te hace acordar un poquito a vos? Yo me veía igual, ¿no? Porque si bien yo he tenido una personalidad así como explosiva, y no sé si explosiva, pero como que me hago notar donde estoy, si yo estoy en alguna reunión o en algo, ahí me van a notar, seguro. Si me ven en la escuela conversando, me van a notar. Tengo un tono de voz elevado, me río con una risa muy fuerte, entonces, bueno, me voy a hacer notar. Pero cuando llegaban ciertos momentos de mi vida, yo trataba de huir del problema, trataba de no enfrentarlo, trataba de esconderme. Entonces yo no me sentía capaz de muchas cosas. Yo tenía mucho miedo a la soledad, mucho miedo. Y mi línea familiar, imagínense, nos faltaría reunión para contarles de a todo lo que el Señor me mandó a renunciar a través de la línea familiar. No lo juzgo a mi familia, porque mi familia, obviamente, al no conocer, obvio, ellos no sabían lo que hacían, ¿no? Entonces decime si más o menos te estás comparando. Y para colmo, esos altares y esos ídolos que levantaba el papá de Gedeón, que me hace acordar un poquito a mí, porque mi mamá tenía cosas que hacía raras, que gracias al Señor Jesús ella ya renunció, porque conoció a Jesús al correr los años, pero que también, o sea, que directamente no había manera que él se fuera a sentir amado por sí y valiente. Imagínense, y él se sentía lo más chiquitito, lo más chiquitito. En Isaías 61:4 dice, ellos reconstruirán las ruinas antiguas y levantarán los lugares que fueron destruidos anteriormente.
reconstruirán las ciudades arruinadas que están destruidas desde hace mucho tiempo. El Señor restaura. Y hoy no estás acá. Quizás quiero decirte algo y espero que sea el Señor hablando a través de mí. Quizás hoy entraste a Inspira, como entré yo, por una restauración matrimonial. Quizás no entraste porque querías conocer del Señor. Quizás entraste porque querías un esposo nuevamente en tu casa. Y sí, yo creo, no sé, yo entré por eso, me acuerdo. Pero hoy te puedo decir que yo estoy aquí en Inspira porque realmente amo al Señor, amo servirle, porque el Señor ha hecho tantas cosas en mi vida, me ha mostrado tantas veces su amor, que hoy no podría dejarlo. Yo siempre digo que yo aprendí a vivir sin ciertas personas en mi vida, de las cuales ya no duele, pero no podría vivir sin el Señor. No lo podría, chicas. Miren que muchas veces le he hecho berrinche al Señor y le he dicho, no voy a orar más, no quiero saber más nada, y el Señor me ha traído nuevamente con esos lazos de amor. Al principio no fueron lazos de amor, fueron como cuerdas más de amargura que otra cosa, pero somos hijas del rigor hasta que no vemos y tocamos la nariz con el barro, así como el hijo pródigo, a veces no escuchamos. Entonces, si hoy entraste por eso, no te preocupes, porque el Señor va a tocar tu corazón de una manera tremenda y va a hacer que realmente estés aquí para servirle a Él y realmente para transformar tu vida, pero es tu restauración. Esto es personal, esto no se trata de lo que esté pasando alrededor. Esto no se trata de eso, esto se trata de vos. Hoy estás acá por vos. Hoy yo sé que nosotras somos personas en que gracias al Señor vamos a cortar todas generaciones malas que han habido en nuestra vida y que nuestros hijos y nuestros nietos y nuestros bisnietos van a tener una generación gloriosa. Eso no lo quita nadie, pero hoy estás acá por vos. Esta sanidad es tuya, es individual, es cada una de ustedes. Dice, Dios transformó a Gedeón. Dios no se detuvo por sus excusas, sino que le dio dirección espiritual y práctica. O sea, Dios lo encaminó y le dijo, vos tenés que hacer esto, y vos me vas a decir, Rosy, pero es que a mí yo no escucho que el Señor me da, y porque ahí está, es meternos en oración, tratar de todo el tiempo escuchar su voz. La voz del Señor es fácil, porque Él no nos habla de la misma manera a todas. A mí, el Señor sabe cómo hablarme, yo siempre digo, Él tiene su manera de hablarme de una manera especial conmigo. Y la tiene, y yo a eso le doy gracias al Señor porque sé que Él sabe cómo hablarme. A mí yo le digo, Señor, háblame con peras y manzanas porque el Señor me habla de esa manera. Dice, le pidió, derriba primero el altar de tu padre. Imagínense, no sé si alguna hay católica, no quiero herir ninguna susceptibilidad ni mucho menos, pero imagínense si ustedes tienen que ir a voltearle algo en su casa a su mamá y a su papá que durante años ellos han creído. No lo van a hacer. No lo van a hacer. ¿Por qué? Por miedo a la reacción de sus padres. A mí me pasa que cuando vengo de la escuela de mi hija, han volteado una casa y es un terreno grandísimo, porque esa casa era de adobe, ya se estaba por derribar, entonces la derribó la municipalidad. ¿Qué pasa? Han dejado un altar de una virgencita, ahí, en el medio, y siempre pasamos con mi hija, y siempre, Bianca tiene 12 años, y lo hablamos con Bianca, y yo le digo, eso es por miedo, no lo han hecho por miedo, porque tienen miedo a lo que pase si ellos derriban esa virgencita. Ese es el miedo que ellos tienen. Bueno, lo mismo le pidió el Señor a Gedeón, que fue derribar a todos los altares de su papá. Imagínense, se tuvo que enfrentar por años a algo que fue intocable para su papá. Él hacía altares, hacía holocaustos y todo lo demás para esos dioses, a esos dioses paganos. Una vez arrancadas esas raíces, Dios lo pudo poner como libertador. Ahora, si el Señor te manda a hacer algo, hacelo. Yo sé que a muchas veces nos da miedo y que a veces nos manda a hacer cosas que nosotras en otra oportunidad no las hubiéramos hecho jamás. Pero no vas sola, vas con el respaldo de Jehová de los ejércitos, imagínate. O sea, Jehová de los ejércitos es el que va delante tuyo. Yo me lo imagino siempre a él, tan alto, tan grandote, todo así como un gran capitán, con su espada en la mano, así me lo imagino como un gran guerrero, y creo que así es, y va delante mío. Yo mido 1,54, imagínense, todo eso adelante mío. ¡Wow! Yo aprendí a confiar, pero a bases de dolor y de golpes también. O sea, ¿por qué?
porque obviamente me tuvo que procesar. Y sí, el proceso no es fácil, ya lo hemos hablado muchas veces, de que el proceso no es fácil. Todo para ser procesado duele, todo nos duele. Y ahora vamos a ver, ¿cuántas hemos vivido escondidas como Gedeón? Con miedo, protegiendo lo poco que teníamos, esperando que no venga otra pérdida. ¿Cuántos años llevamos repitiendo las frases como yo no puedo, nadie me ve, soy la última, vengo de una familia rota? Gedeón no era fuerte, pero hay algo que Gedeón tenía y que es lo que yo le pido todos los días al Señor. Fue obediente. Y eso a Gedeón lo hizo valiente. Porque yo te voy a decir algo, cuando el Señor te manda a hacer algo, no vas a ir sola. Él te va a dar la fuerza que necesitas, las palabras correctas si es necesario. Va a hablar a través de vos. Él no te va a dejar, así que no tengas miedo, sé obediente. En la obediencia hay tanta, pero tanta bendición. Gedeón salió del lagar con miedo y terminó liderando libertad. Tú también saldrás de estas ruinas con una nueva identidad. Yo tengo escrito en un papelito entre medio de mi Biblia 30 o más perlas de cómo Dios me ve. Creo que tengo 30 anotadas, si no me equivoco. Un día en un taller con Beverly, me acuerdo que me tomé el tiempo de escribirles. Y yo tengo escrito arriba, dice, yo soy. Lo tengo acá en un papelito en mi Biblia. Cuando mi identidad está siendo atacada, porque nuestra identidad va a ser atacada quizás todos los días de nuestra vida, porque el enemigo no quiere vernos así. Porque yo te cuento una cosa, el enemigo te ve como sabe quién sos. Las que no sabemos quiénes somos, muchas veces somos nosotras y dudamos del poder que Dios nos ha dado a través de la sangre de Jesús. El enemigo, aunque vos no lo creas, te tiene miedo. Por eso él te ataca todo el tiempo a tu identidad, para que vos no sepas quién sos, para que vos no te levantes en oración. Muchas veces el Señor te ha mandado a orar de madrugada y quizás has tenido miedo de levantarte en la noche, en la oscuridad, hasta prender la luz, porque tenés miedo. O tenés miedo cuando cerrás los ojos al orar, porque tenés miedo de lo que pueda pasar en esa oración de madrugada. Te lo digo porque yo oré muchas veces, muchos días de mi vida oré de madrugada. Y con el testimonio de muchas damitas hablábamos de eso. Pero cuando ellas lo hacían y se ponían valientes y salían, ustedes no saben cómo se transformaba su vida. Al otro día se levantaban y eran mujeres que decían, me siento otra, me siento con una fuerza, Claro, obvio. ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere que vos sepas quién realmente sos. No quiere que vos tengas esa identidad en Cristo. Porque tu identidad tiene que ser Cristo. No es si te dejaron, no sos más abandonada. No sos más esa persona que muchos dicen por afuera o una víctima de todo esto. Bendito sea el Señor entonces que me hizo víctima y me permitió conocerle como hoy le conozco. En el nombre poderoso de Jesús. Yo no soy una víctima. Mis hijos no son víctimas. Porque a mí me cuida Jehová de los ejércitos. A mis hijos también. Dice, miren, fíjense, les voy a leer algunas. Maravillosamente formada, nueva creación, perdonada, victoriosa, templo del Espíritu Santo, librada, redimida, fortalecida y poderosa en Cristo Jesús, santa y sin mancha, aceptada, bendecida, calificada, cabeza, muerta al pecado, amada, libre, crucificada con Cristo, resucitada, y así hasta la número 30. Todo eso somos cada una de nosotras. No es que soy solo yo, también sos vos. ¿Sabés lo que te falta? Esa sanidad que te haga creer quién realmente sos. Por eso es tan importante que sanes tu corazón. Por eso estamos aquí nosotras toda esta semana, no solamente para poder conocernos y compartir, no, estamos aquí para decirte porque nosotros estuvimos también en tu lugar. Y muchas veces estamos en tu lugar porque hay veces que cuando viene la prueba, ¡wow! Y al principio como que nos mueve y ya después empezás a decir, no, te acordás ahí automáticamente, no. Si yo soy amada por un Dios maravilloso, yo sé que Él está conmigo, yo sé que Él está conmigo. Yo sé perfectamente que Dios está con vos. Ahora, ¿vos estás dispuesta a sanar tu corazón? Yo creo que sí, porque si hoy te sentás acá 1 hora y media para escuchar a otras mujeres hablarte, yo creo que sí. Y no creo que estés por casualidad. No creo. Yo creo, estoy segurísima que es el Señor el que te ha traído acá. ¿Qué es lo que necesitas? Tu predisposición para sanar. ¿Es fácil? No, no es fácil. ¿Duele? Sí, porque cuando el Señor sana,
va a sacar todo lo viejo que teníamos en este corazón para afuera y va a doler porque van a haber recuerdos que van a doler, van a haber imágenes que te van a doler. Pero ¿sabes una cosa? Cuando las recuerdes después no te van a doler más cuando el Señor te sana. Vas a ser un testimonio de donde Dios te sacó. Dice, aunque estés entre ruinas, el Padre no te dejará allí. Él baja contigo, expone lo escondido, arranca las raíces y planta esperanza en ese mismo terreno. No solo te reconstruirá, te hará más fuerte que antes, vas a florecer, y esta vez desde raíces sanas. O sea, el Señor te va a sanar, el Señor te va a dar una nueva raíz, el Señor te va a dar una nueva fe, una nueva confianza. El Señor te va a dar todo lo nuevo. El Señor te va a permitir que ese árbol que un día se secó y que esas raíces se secaron, el Señor va a empezar desde abajo. El Señor no va a empezar desde afuera. No, Él va a empezar como es Él, como es perfecto, desde adentro hacia afuera. El cambio lo vas a empezar a notar vos día a día. Cuando alguien venga y te diga algo y vos no reacciones, vas a decir, ah, mira vos, sí, yo antes hacía esto en esta ocasión, pero hoy me di cuenta que el Señor me empezó a sanar. Gloria a Dios por eso. Acá no venimos a culparnos por lo que hicimos. Lo que pasó, ya está. Hoy venimos a recomponer primeramente nuestra relación con el Padre. Hoy yo me siento amada por papá. Chicas, yo jamás me sentí amada por un padre. Y eso que tuve dos. Tuve dos papás a los cuales amé, a los cuales honré hasta los últimos días de su vida. Uno de mis papás falleció a los 58 años por un cáncer en el cerebro, tenía un tumor cerebral maligno. 6 meses duró su enfermedad y yo los 6 meses estuve con él. Mi otro papá falleció de COVID a los 80 años. Él nunca vivió cerquita mío y el último año de su vida se vino a vivir a mi ciudad, donde estamos todos mis hermanos y yo. Y durante un año lo pude disfrutar, pude sanar. Y antes que él partiera, pude decirle un montón de cosas. Y hoy le digo, Señor, yo sé que los tenés ahí guardaditos en el cielo para mí, para cuando yo vaya a una eternidad. Por eso cuido mucho el poder tener esa eternidad junto con Cristo. Primeramente para conocer a Jesús. Y también para poder estar con mis padres. Pero yo no tenía papás. O sea, yo los tenía de a ratitos, alguna que otra vez durante meses. Yo sé lo que es tener una familia totalmente destruida. Yo lo sé porque lo vengo desde chiquito. Entonces, cuando se destruyó la mía, yo sentí que ese patrón volvía a mi vida. Que yo me había equivocado como se equivocó mi mamá o como se equivocó mi papá. Yo venía de ahí, pero el Señor agarró esa raíz seca que yo traía desde chiquita. Y el Señor empezó a sanarlas, a regarlas. Y todo ese árbol donde todas esas hojas habían caído, hoy el Señor me llena de flores todos los días. Yo me siento amada por Él, chicas. Yo me siento amada hasta en el clima. Yo tenía que festejarle el cumpleaños a mi hija y es invierno y no quería pedirle nada a nadie, una casa a nadie, no por orgullo, sino para no molestar. Y hacía mucho frío, pero el día del cumpleaños de mi hija, que fue hace poquito, había un sol maravilloso, pudimos estar afuera. Y yo me acuerdo que hasta me largué a llorar y le dije, me hace sentir tu consentida. Realmente me siento la consentida del Señor. Y sí, tengo muchos problemas. Sí, tengo mucho proceso todavía por delante. Pero ya no tengo ese miedo que tenía antes. Ya no me escondo en la cueva como Gedeón. Hoy yo me creo fuerte y valiente. Hoy ya no me siento solamente a llorar. Sí me pongo a llorarle al Señor, pero porque me emociono cuando Él toca mi corazón, cuando estoy en mi lugar secreto, pero no para recriminarle, no para sacarle y decirle y hacerle berrinche como un bebé chiquito. Hoy estoy en el lugar que Dios quiere que yo esté y bendito sea el Señor que me tiene sirviéndole. Hoy estoy en el lugar donde Él quiere que yo esté y las personas están de la manera en que Él quiere. Y hemos aprendido con mis hijos que en el sí alabamos y decimos sí y amén. Y en los no también. Porque los no del Señor son maravillosos. Y aunque nos duelen en nuestra carne, pero benditos sean esos no que no nos dejaron seguir adelante. Por eso hoy no sientas esto una derrota. No estás derrotada para nada. Al contrario, sentite amada por el Rey de Reyes. Sentite valorada. Sentite amada por Él. No busques amor en donde hoy no está.
o en donde hoy te quieren dar migajas. Deja que Dios restaure todo lo que tenga que restaurar, pero empezá por vos. Porque si Él te dio una promesa, el Señor la va a cumplir. Y esa promesa va a llegar cuando vos realmente dejes que el Señor sane tu corazón. Por eso es tan importante.